porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. No, El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas y no es una figura cristiana, es una figura... Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La Mano Peluda, investigación. Hoy, en La Mano Peluda, investigación en su versión extended, platicaremos cuál es la razón de que algunas personas se levanten en la noche y comiencen a caminar. También tendremos el reporte de algo que sucede en el Hospital Embrujado. Además, tenemos más información sobre la zona arqueológica de Teotihuacán. Esto y más en La Mano Peluda, investigación en su versión extended. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda, investigación. Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés en esta versión extended con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este programa de verdad en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural, porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a iniciar una transmisión con temas de esos que no te dejarán dormir. Además queremos que tú te reportes a través de las redes sociales. Tenemos el Facebook, La Mano Peluda-medio Miedoteca, YouTube, Miedoteca MX y también el Twitter, @ManoPeluda18. Y por supuesto que te puedes poner en contacto con nosotros a través del Miedofón 55 21 93 59 26 55 21 93 59 26. Exactamente. Fíjate, Nacho, que hay un misterioso fenómeno, por así nombrarlo, que es muy común. Seguro tú conoces a alguien que lo ha experimentado. Estoy hablando de sonambulismo. Este escalofriante modo de actuar mientras uno duerme, pues fíjate que sí, Nacho, da de qué hablar y sí te puede infundir miedo cuando tú ves a tu familiar que es sonámbulo, que camina, y entonces por eso lo nombré así, este misterioso fenómeno. Fíjate que cuando le ocurre a alguien por primera vez, es decir, que tú sorprendes a alguien de tu familia, es verdaderamente choqueante, ¿eh? A mí me pasó, a mí me tocó ver a alguien de mi familia que se levantó, platicó y todo, y resulta que estaba completamente dormido. Estas situaciones, Gina, sí dan miedo para quien las vive y obviamente también pues para los que estamos alrededor de ellos. Entonces cuando sucede que esta persona que tiene sonambulismo se despierta en otro lugar, a veces queda completamente sorprendido porque puede ser en tu casa o puedes estar afuera de tu casa. Y fíjate, imagínate si eres de las personas que se duermen con ropa muy ligera, pues que de repente abras los ojos y te des cuenta que estás en la calle y dices, ¿qué onda, no? Exactamente, fíjate que recientes investigaciones afirman que el 30% de la población adulta han sufrido el sonambulismo y es mucho más frecuente entre los niños que entre los adultos, pero el 30%, Nacho, es una gran cantidad de personas que lo sufren y bueno, esto entre los adultos. Fíjate que esto sucede generalmente cuando las personas se levantan de su cama creyendo que las cosas que están viendo están realmente en la habitación.
Aquellos que lo sufren, la mayoría de las veces tienen los ojos abiertos, pero la mirada está completamente confusa y tú cuando los ves te das cuenta, Y ellos al despertar generalmente no recuerdan cómo llegaron al lugar en donde están en ese momento, y cuando alguien intenta despertarlo a estas personas, regularmente pues suelen resistirse, inclusive se llegan a poner agresivos. Por eso dicen, no, nunca despiertes a un sonámbulo. Pero también, Nacho, hay la creencia que le puede hacer daño si tú despiertas a esa persona en este lapso que está sonámbulo, y pues se puede manifestar diferentes formas del sonambulismo. Por ejemplo, en su forma más leve, pues simplemente la persona habla dormida. Tú escuchas que se levanta y que habla un par de palabras. Esto puede ocurrir durante las primeras etapas del sueño. Pueden ser incluso conversaciones muy cortitas. Si la persona habla, se encuentra en el sueño profundo. Si ya tiene conversación más extensa, entonces está en el sueño profundo y parece que lo que está diciendo pues tiene menos sentido, aunque la conversación es mucho más larga, como que no es coherente, no hila una frase con otra. Fíjate que cuando esto está más intenso, bueno, el sonambulismo se hace más grave porque la persona puede pasearse por toda la habitación, por toda la casa, o inclusive salir a la calle, ya lo habíamos dicho. También ha habido casos de personas que se han despertando, Gina, adivina, conduciendo su auto por las calles, y otras personas se van a comer, otros tantos van al baño, o algunos empiezan a prepararse para el día siguiente, pero todavía están dormidos. Eso es lo que verdaderamente es preocupante. Fíjate que lo elemental en este caso, cuando estamos hablando de sonambulismo, es pues qué causa que una persona sea sonámbula. Esto puede ser, por un lado, pues el estrés, los problemas cotidianos. También se cree que pueden ser ciertos medicamentos, tranquilizantes, medicamentos para tratar la psicosis, estimulantes en general, y pues también parece haber un elemento genético, ya que en algunos casos pues dicen que esta relación que hay entre un familiar y otra es muy estrecho. Entonces, si hay una persona sonámbula en una familia, seguramente en su descendencia va a haber otra persona que lo haga también. Y fíjate que también podemos hablar o podemos puntualizar que hay algunas causas espirituales del sonambulismo. Según la Fundación para la Investigación de la Ciencia Espiritual, ellos determinaron que los factores espirituales son la principal causa del sonambulismo, y es por este motivo que la comunidad científica no ha sido capaz de encontrar una explicación ni tampoco una cura para el sonambulismo. Según esta institución, Gina, estos factores espirituales pueden ser debidos a entidades del bajo astral, y hay que tener muchísimo cuidado aquí, sí, porque este tipo de actividad sobrenatural es algo que puede llegar hasta los bajos astrales, y en donde estos seres pueden influir a otros actos más elaborados, como pudieran ser, no sé, tal vez interacciones sexuales con extraños, o tal vez también, ¿por qué no?, asesinatos. Cabe subrayar o recalcar que los bajos astrales tienen la capacidad de moverse en diferentes planos de existencia, y los sueños pues sería uno de ellos. Pueden hacer, por ejemplo, que una persona con las capacidades psíquicas desarrolladas no diferencie la realidad del estado del sueño, y entonces pueda manipular a su víctima o a esta persona tanto en el sueño como en la vida real. Entonces hay una hipótesis que dice que una persona que es sonámbula, luego que está en realidad es influenciada por este bajo astral, y está haciendo lo que él pues le está orillando a levantarse, a hablar, a decir cosas sin sentidos, y pues normalmente todo acaba siendo un caso de sonambulismo, pero en los peores casos puede acabar en posesiones. Incluso se dice que ha habido casos en que se rompe el cordón de plata, este enlace energético que ya hemos hablado entre un cuerpo astral y el cuerpo sutil, el llamado cuerpo sutil. Exactamente, y aquí si hablamos del sonambulismo y el plano astral, bueno, pues debemos decir que a la falta del consenso de la causa de este sonambulismo, algunos expertos en el tema aseguran que los sonámbulos son capaces de acceder al plano astral durante la noche mientras duermen, por lo que no es de extrañar que una persona, cuando es intuitiva, se puede encontrar profundamente dormida
ellos pueden tener experiencias fuera del cuerpo, extracorpóreas completamente, en donde algún aspecto de la psique humana en realidad viaja a otros planos dimensionales mientras su cuerpo se queda ahí como estacionado, ¿no? Comúnmente hemos escuchado, sobre todo aquí en el programa, pues hablar de proyección astral o de viaje astral. Que pues hay personas que tienen una facilidad de desarrollarlo, pero aquí hay que entender esta diferencia entre un viaje astral y la proyección astral. El viaje astral es un proceso de proyección de la conciencia mediante escenas visuales. Esto pues es conocido como visualizaciones. Algunas personas psíquicas en realidad sienten como si estuvieran en un lugar imaginado. Fíjate que ya hablando en concreto de la proyección astral, nuestro cuerpo en realidad viaja a otros lugares y es el caso, ¿no? Esto ocurre principalmente durante los estados del sueño y es ahí donde la persona es consciente de esta experiencia, sí la recuerda cuando despierta y tiene mucha noción de lo que ocurrió. Aunque todos tenemos estas experiencias extracorporales, Gina, hay quienes pueden proyectar intencionalmente su cuerpo astral y tener una experiencia genuina mientras está despierta. Vamos a hacer una pausa, Gina. Te estamos esperando con esos comentarios en el Miedofón 55 21 93 59 26. Dame un abrazo tan, pero tan fuerte que me rompa los miedos. Sabiduría en las redes. Estamos recibiendo todos sus comentarios y bueno, tenemos aquí, por ejemplo, a Alex Corenfield, saludos. Ignacio Chávez de Chimalhuacán, a veces los sonámbulos pueden ser peligrosos, hacen cosas muy feas o pueden llegar a lastimarse. También tenemos a Felipe Cervantes López, un placer desvelarme con ustedes, saludos desde la Ciudad de México, su programa, muchas gracias. Tenemos más comentarios, dice Javier Barbosa, siempre les quiero mandar un saludo y nunca me lo contestan. A veces no podemos decir todos los comentarios al aire, obviamente no tenemos el tiempo, pero por supuesto que fuera de él, sí lo leemos aquí. Y Lien Corbios, fíjate que nos envía un video. Exactamente, que sería muy padre que te pudieras comunicar para que nos explicaras este video, porque son esferas en el Cerro de la Estrella en Iztapalapa y nos manda el video. ¿Qué será esto? ¿Serán acaso platillos voladores? A ver, vamos a checarlo muy bien. Mira, aquí tengo un mensaje de Leopoldo Rodríguez. Dice: mi hermano una vez empezó a hablar solo, y esto lo suele hacer cuando duerme. Esto dice cosas sin sentido. Una vez empezó a balbucear y dijo: ese es un policía, tienes que llevártelo o él te llevará a ti, entrégalo para que no te lleve. ¿Qué llevas ahí? Y yo no aguantaba la risa, jajaja, me daba miedo pero ya no. ¿Qué te parece? Es impactante el hecho, aunque tú podrías decir ahorita, ¿y eso qué tiene de miedo, qué tiene de terror? El hecho de ver a tu familiar caminando dormido, que tú sabes y lo estás viendo que no está consciente del acto que está haciendo de caminar, sí te impone y sí te deja un poco con escalofrío. Es que te da la impresión, Gina, verdaderamente te da la impresión de que está como poseído, porque tú le ves los ojos, le volteas a ver la mirada y tiene los ojos completamente perdidos. A mí sí me ha tocado ver gente así en una, ¿cómo le podemos llamar? Estado de sonambulismo, y sí es desconcertante porque no sabes qué es lo que va a hacer y sobre todo tú no sabes qué hacer. Es algo bastante raro y pues yo diría que sí habría que en un momento dado pensar, aparte de que dicen que cuando uno está dormido es cuando uno puede interrogar más fácilmente a las personas. Haz de cuenta, si tú sospechas que tu esposo o tu esposa te está poniendo el cuerno, espera a que se empiece a dormir y que entre un sueño más profundo y entonces le hablas en un tono más gentil, le dices: dime dónde estuviste ayer, cuéntame, platícame. Pero aquí ya tú le estás dando otra versión o un consejo, Nacho, para hacer la prueba. No, de verdad que te responden. Es más, este joven, este amigo Leopoldo que dijo que su hermano habla dormido, cuando esté hablando, platica con él y vas a ver que te va a responder.
pero te va a responder lo que tú quieras, vamos, más bien, lo que tú le estás preguntando, así le preguntes de su novia, de quien le estés preguntando, te va a responder. Lo que pasa es que nos da miedo y nos impone, y pocas veces pensamos que este estado o esta situación nos puede servir a nosotros para sacar información. Fíjate, aquí tenemos a R13. Mi hermana cuando tenía 4 años se paraba y peinaba sus Barbies con los ojos en blanco. Explica a mi mamá que era escalofriante. Pues cómo no, imagínate ver a tu pequeña con los ojos totalmente en blanco y estar peinando a sus muñecas. Eso le pasaba a su hermanita cuando tenía 4 años. Mira aquí Roberto Guzmán dice: esto del sonambulismo es un trastorno del sueño. Está clasificado dentro de las parasomnias, que son trastornos de conducta durante el sueño. Nunca vi uno, pero sé que puede realizar desde simples movimientos hasta actividades más complejas como caminar o pronunciar algunas frases. Y realmente no es peligroso despertarlos, es solamente una creencia popular. Debe ser curioso verlo, aunque muy molesto para quien lo padece y en algunos casos peligroso. Más que nada para ellos mismos. Claro que sí, te agradecemos mucho, Roberto. Respecto de lo que tú comentabas, Octavio Sánchez Rojas, él nos dice que su hermana tiene el mismo problema, y es verdad, su subconsciente puede contestar todo lo que haya hecho, desde travesuras hasta secretos que ella hacía. Saludos, por favor. ¿Sí? Él, por lo que comenta, pues él hizo ese experimento y efectivamente decía la verdad. Si no me creen, haga la prueba ahorita mismo, bueno, ya cuando termine el programa y que se empiecen a dormir, o si ya detectan que su hermano o alguien de su familia ya está dormido y quieren sacarle alguna información, vayan y háblenle así firmemente, sin titubear. ¿Qué estuviste haciendo en la mañana? O ¿me trajiste lo que te pedí? Y van a ver que les contestan. ¿Cuál es el número de cuenta? No, eso no lo hagan. Talis Flores. Pídanle su NIP de la tarjeta de crédito. Talis Flores, hola amigos, buena madrugada. También se puede hacer viajes astrales con la meditación. Claro. Esto yo lo practico. Efectivamente, Talis, esto se puede hacer. Julio Reyes, mi sobrina a veces habla dormida y su papá le pregunta y sí contesta, le da las respuestas de las preguntas que decía. Ya ves como esto que te estoy diciendo no es tan desconocido para nuestros amigos. Por supuesto que seguramente alguna vez lo han hecho y nada más que como que son de esos asuntos que a veces no le damos mucha importancia. Sin embargo, ya cuando vas analizando cosas, va creciendo y va creciendo, es como una bola de nieve, Gina, en donde la información empieza a fluir. Exactamente. Y dice, Nacho, no des esas ideas. Ya te están reclamando que no des esas ideas. No. Aquí nos dice R13 que no le pareció. Le parece buenas porque te manda unos iconos de fiesta, pero dice no des esas ideas al aire. Pórtate bien, mejor. No siempre contestan la verdad. A veces te responden incoherencias. Mi sobrina era así y yo solo me divertía. Ah, sí, qué padre, fíjate. Pues sí le encontraste ahí el sentido. Mira, dice aquí: he conocido sonámbulos. Mi madre en una mala época de su vida padecía sonambulismo. La he visto levantarse dormida, con los ojos abiertos y la mirada perdida. Hemos tenido que cerrar la puerta de la calle y esconder la llave porque se salía a la calle. Cuando consiguió superar aquella mala racha, desapareció ese trastorno igual que había venido. Javi nos dice que es increíble eso del sonambulismo. Yo vivo solo con mis hijos y el menor de 8 años se ha llegado a levantar y me habla de cosas que no tienen sentido. La última vez me dijo que no lo encontraba. Yo le pregunté, ¿no lo encuentras? Y él me dijo, no sé. Y solamente yo respondí, vete a dormir. A la mañana siguiente lo buscamos. Y él me dijo, a la mañana siguiente lo buscamos. Al día siguiente le pregunté a mi hijo y me dice que no se acuerda de nada. Y así ha pasado varias veces. Pues nada más que no le vayan a hacer como el cuate ese que llega caminando hacia atrás, ¿no? Que porque ya llegó tarde a su casa. Y le dice, ¿cómo vas llegando? No, es que soy sonámbulo. Se vistió y aparentemente sí iba a salir, ¿no? Fíjate, y Dalí, mi hermana es sonámbula y cuando todos nos dormimos, le lleva de comer a alguien, según ella, y platica con una persona, yo me asomo y no hay nada. Aquí donde te da ya miedo, Nacho, es el hecho, esta parte que platicamos, de que hay quien dice que esto pues es inducido por seres del bajo astral. Imagínate que en realidad sí esa persona sonámbula está viendo algo y entonces sí nosotros no podemos verlo, pero está platicando. Esto es solo una de las teorías que existen sobre el sonambulismo. Hay otra que dice que tiene una explicación médica y que este es un padecimiento. Sí, por supuesto, pero sí, ya mencionamos nosotros esos aspectos
un tanto pues espirituales, ¿no? Hablamos un poquito del viaje astral y todo esto, y sí tiene mucho que ver porque nuestro nivel de conciencia se pone como que en otro canal, ¿no? Aquí dice Mari, dice: mi hijo mayor también padeció sonambulismo durante algunos años. Al llegar la pubertad desapareció el problema. Saludos a todos. Dice Jorge: entonces hay que dormir al presidente a ver si nos dice la verdad. Bueno, también es otra idea. Tenía una amiga que era sonámbula, pero ella se escapaba de la casa del novio. Saludos, Nicte. Esto ya es más peligroso, el hecho de que se salga de la casa estando en esa situación es muy muy peligroso. Hola, buenas noches, me llamo Cristian, estoy escuchando el programa. Freddy dice: jaja, ese Nacho es un loquillo. Ah, caray, no, ¿qué pasó, Freddy? Mira, dice aquí... Le está llegando la festividad, por eso está hoy un poco desatado. Ya estoy preparándome para dar mi genial grito. Dice: yo tengo ese problema de sonambulismo. Mi mamá siempre escondía las llaves para que no me fuera a salir. Afortunadamente tengo como 8 años que no me pasa, pero sí es algo muy confuso, ya que al día siguiente como que quieres recordar que pasó algo, pero sientes como lagunas mentales. Me imagino que también es una situación difícil para la persona que lo está padeciendo. Imagínate querer acordarte de algo que nomás no puedes saber qué pasó. Es una situación difícil. Y a él pues no nos comenta por qué motivo desapareció, si nada más así o llevó algún tratamiento. Pues fíjate que sí hay varias personas que nos dicen que así como llegó el problema, así desapareció de la noche a la mañana. Tal vez, es más, todos podemos ser propensos a padecer por lo menos alguna vez algún episodio de sonambulismo, y esto a veces puede ocurrirle con mayor frecuencia a los niños, y pues es solamente un lapso de tiempo, un periodo. Fíjate que Raúl dice que él es sonámbulo y su mamá se espanta al ver lo que es sonámbulo. El sueño puede predecir el futuro o el sonambulismo. ¿Crees eso? ¿Crees que se pueda predecir el futuro a través del sonambulismo o cómo? Él hace este comentario, no le pone signo de pregunta. O sea, ¿él ha podido ver el futuro? ¿Ha podido tener unos Nos gustaría que nos volvieras a escribir y nos comentaras si has visto algo del futuro, como si fueran premoniciones, y entonces, bueno, aquí estaríamos descubriendo otra vertiente de esto del sonambulismo. Aquí tenemos: las personas que hablan dormidas estando acostadas también son sonámbulas, se pregunta, o es específicamente para aquellas personas que caminan dormidas. Ahora miren, si ustedes tienen a algún familiar o alguien que está padeciendo un episodio de esto de sonambulismo, ustedes lo que pueden hacer es acercarse y hablarles firmemente y decirle: estás soñando ahora, vuelve a tu cama y sigue durmiendo. Pero díganselo así como entre una orden y entre un consejo. Vamos a ir a una pausa y regresamos al Miedofón abierto 55 21 93 59 26. ¿Qué sabes tú de caricias si nunca has viajado en metro? Sabiduría en las redes. Estamos recibiendo muchísimos comentarios de personas que dicen que son sonámbulas, y hay casos como este que son especiales. Dice: yo dormido ahorqué a mi esposa, pero estaba yo dormido, estaba sonámbulo. Al día siguiente estaba muy molesta conmigo, yo no sabía hasta que se le pasó y me comenzó a reclamar. Eso cuenta como sonambulismo. Fíjate, si él no estaba consciente, estaba ahorcando, y este es un caso o una acción que ya sería peligrosa y lo vivió, y pues definitivamente su esposa se sacó de onda, no sabía y no le creía que él estaba dormido, me imagino. Saludos desde la Magdalena Contreras. Aquí un saludo a Miguel, que fíjate, dice que son los panaderos del mal. Siempre los escuchamos. Mándenos saludos al maestro Cornelio, su hijo Javier, de parte de Miguel. A ellos ahorita en este momento están trabajando y pues están escuchando el programa, y entonces se autonombran los panaderos del mal. Nada más que no nos dice cómo se llama esta panadería donde trabajan. También tenemos: hola peludomaníaco, la familia Silva Camacho es peludomaníaca de Hueso Colorado y siempre escucha el programa. Pues muchas gracias, eso es muy interesante que ustedes estén al pendiente del programa. Buenos días. Cuando vivía en casa de mi abuela, en la esquina de la cuadra había una vecina que era sonámbula y caminaba a veces desnuda en su terraza. Saludos desde Veracruz, bendiciones, que viva México. Pues sí, que viva México, y qué caso tan delicado el de tu vecina. Imagínate el hecho de que salga en la madrugada y que esté desnuda, pues ya este es un caso
un poquito más difícil, una situación realmente difícil y extrema para su familia, por supuesto. Tenemos aquí estos casos de personas que son sonámbulas, y decíamos que hay personas adultas que son sonámbulas, pero también hay pequeñitos que son sonámbulos y los papás se preocupan muchísimo. Este es un espacio abierto a todas las edades. Tenemos peludomaníacos desde pequeñitos hasta muy muy grandes. Entonces vamos a conocer el caso de uno de ellos que dice que es sonámbulo. Hola, buenas noches, Raúl. Buenas noches. Oye, Raúl, ¿qué estás haciendo despierto a estas horas? Ay, que me encanta este programa, escucharlo. Bien, entonces me parece muy bien. ¿Con quién lo escuchas? Solo, luego, a veces con mi mamá. Ah, ok. Sería muy conveniente que lo escucharas con tu mamá, porque a veces ponemos cosas que sí dan miedo, ¿eh? ¿A ti no te da miedo? No. Ok. ¿Cuántos años tienes, Raúl? 14. 14. Tú dices que eres sonámbulo. ¿Cuál es esa experiencia que has vivido? Es que un día que fuimos a Acapulco y mamá nos dormimos juntos. Entonces al otro día amanecimos y dijo que yo me había parado a acomodar un montón de las chanclas que nos habíamos quedado ahí. Entonces yo me quedé así sorprendido. Ya después regresamos de allá y comenzamos igual a que mi mamá me dijera que pues, soy sonámbulo. Wow, ¿y a ti te da miedo? No, porque luego hasta me dice que platico solo. Ah, yo pensé que te decían que eres muy agradable cuando estás de sonámbulo. No, luego le daba risa. Oye, pues qué experiencia. Qué bueno que te estás desvelando con nosotros y que tuviste la oportunidad de marcarnos. Y me gustaría saber si está por ahí tu mamá. Sí, pero está durmiendo. Ah, no, pues sí, no. Entonces olvídalo. Yo lo que quería saber es cómo habían resuelto este asunto. ¿Solo te ha pasado una sola vez? No, muchas ocasiones también. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y a qué hora te levantas normalmente? Como entre las 3 de la mañana y 5. Ah, caray, pues ya es muy avanzada la noche, ¿no? Sí. ¿A qué hora te acuestas? Yo, hasta que acabe el programa. Wow, desde la mañana desde la mañana hasta la noche. ¿No duermes en el día? No. No, debes tratar de dormir un ratito aunque sea, para que estés saludable y este tipo de problemas se vayan disipando. Sí. Ok, pues te agradecemos mucho, Raúl. ¿Tienes algún saludo que dar? Sí, a Lucia, mi mamá. Bueno, le mandamos un saludo para ella. Aunque esté dormida, seguramente va a poder escuchar el podcast ahí en nuestro canal de YouTube. Sí. Órale, pues te agradecemos mucho. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pues ahí está, Gina, un jovencito que pues en esta etapa de su vida está viviendo eso de... pues esos problemas de sonambulismo. Exactamente, y una pregunta sería que nos hacen aquí es cómo diferenciar si realmente una persona es sonámbula o si está guiada por seres del bajo astral. Ajá. Uno de los elementos podría ser, Nacho, los olores. ¿Por qué? Hay olores distintivos que son inusuales, que son específicos de fenómenos paranormales. Los fantasmas y también los espíritus de personas, por ejemplo, emiten un olor similar al producido por el humo, por ejemplo. Es más tenue en unos casos o realmente fuerte. Si el emisor es un ente de considerable poder de manifestación, vas a tener un olor fétido. Entonces, si una persona es sonámbula, está hablando, como ahorita un mensaje que nos llegó, y que esta persona ve que habla con alguien, pero ellos no ven a nadie, y además tienen esa presencia de un olor fétido que va y viene, o sea, no hay una explicación que pueda, pues, tener sentido de ese olor, entonces, bueno, ahí sí ya estamos encaminados a que podría ser un ser que no solamente ya sería la persona que es sonámbula, sino que ya está influyendo una energía negativa. Pues sí, fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque hay algo en donde sí, a lo mejor
esos seres oscuros van a tratar de disimular, no van a tratar de camuflajearse o de fingir algo, lo que sea. Sin embargo, la vibración, Gina, esa no la pueden ocultar. Y esa vibración, como tú lo mencionas, se puede manifestar a través de los aromas. Y sí, cuando hay presencia de un ser negativo, el olor es fétido, el olor es bastante desagradable. Y cuando es cuestión de, pues simplemente un trastorno del sueño, como ya lo mencionaban aquí algunos de nuestros amigos, obviamente no va a existir nada de eso. Es un tanto impactante, sí, porque parece que la persona que lo está padeciendo, pues verdaderamente tiene como que una posesión, porque está actuando sin conciencia, sin plena conciencia. Sin embargo, ya mencionamos que esto puede ser simplemente un pequeño problema pasajero que ya no se va a repetir, ¿no? Ahora también, si ese olor es un olor que puede ser un olor fresco, que es olor a rosas, a flores, se dice que puede ser esta presencia de un ser de luz. Entonces no todos tienen que ir encaminado a lo negativo, también puede ser un ser de luz, y entonces ahí es algo muy característico esto de los olores. A lo mejor no vemos nada, pero sí tenemos esa presencia y tenemos ese olor, entonces sí ya estamos con estas características que pues les estamos comentando. Aunque aquí en realidad no es muy común que un ser de luz se meta en algún cuerpo, es decir, esta no es su forma de operar, no es la forma en que hacen los seres de luz las cosas. No, ellos no se aprovechan de ningún cuerpo, ellos nunca van a tener ya ves, eso que a veces le llaman una posesión de un ser bueno. No, eso no existe. Jorge Heredic dice: a mí me sucedió una vez y ya tiene tiempo, porque vivíamos en otro lado en un cuarto. Mi papá me contó que yo me levanté de la cama, que más bien era una litera, dormía en la parte de arriba y mis papás abajo, y me decía que yo iba a salir de casa, al mismo tiempo estaba soñando lo mismo, justo como me lo contó. Entonces él estaba actuando lo que él estaba soñando. Vaya, sí. No, pues hay personas que hacen cuenta que se levantan completamente sonámbulos y ellos están ahora sí que en su alucín, están pensando que traen algo en la mano y hasta te pueden ofrecer, agárralo, tómalo, y tú estás viendo que no traen nada en la mano, solamente estiran la mano como si tuvieran algo. Cuando les cuento a mis amigos, pero yo creo que ellos nunca han visto nada de esto, por eso no creen, pero fue extraño, porque al momento de querer grabar con mi celular no se veía nada, por más que enfocaba el teléfono a la nave, no se grababa nada, y cuando yo lo volteaba hacia arriba, yo sí le veía. Qué curioso. Saludos, me gusta el programa, me imagino que se refiere, captó, no nos pusiste tu nombre, alguna situación de ovnis, de platillos voladores no identificados, no lo pudiste grabar, pero estas evidencias sí que hay muchas y que sí, por supuesto, creemos que hay algo más allá de nosotros. Ahora fíjate, aquí me están dejando un mensaje, Gina, que dice: yo sí vi a una persona y fue verdaderamente escalofriante, porque esta persona se paró y empezó a reírse como una bruja, pegando gritos terribles que espantaban a todos. Eso sí sería escalofriante, ¿no? Sin embargo, aunque sea más escandaloso, es el mismo efecto, es el mismo fenómeno al que nos estamos refiriendo, Ginny. Berta, desde Ayotzingo, Chalco: tengo un hermano que es sonámbulo, dice su esposa que tiene que tener cuidado porque se levanta, toma una maleta, mete ropa y luego se sale, pero ella luego lo regresa y que no lo despierta, que le han dicho que no debe hacerlo. Vamos a comentar esto: ¿qué hay que hacer cuando una persona es sonámbula? ¿Cuáles son esos mitos y cuáles son esas realidades? Vamos a ir a una pausa, pero queremos escucharte, queremos oírte, ya sea el mensaje de voz o bien a través de un mensaje en el Miedofón 55 21 93 59 26. Yo no caí en la tentación, a mí me empujaron. Sabiduría en las redes. Hola, buenas madrugadas, Nacho y Gina, soy Jesús. Y quisiera comentar también luego, cuando estás durmiendo, yo hace tiempo trabajaba de jardinero. No sé si tenga que ver con el trastorno del sueño o el sonambulismo, pero pues de tanto estrés o trabajo, luego me pasaba que hacía el movimiento como si estuviera podando un arbusto, como si estuviera trabajando, pero obviamente estando dormido. Hablaba y trabajaba estando dormido. No sé si tenga que ver con el sonambulismo.
pero ahorita que estoy un poco más tranquilo ya casi no me pasa eso. Pues sí, fíjate que es uno de los factores que dijimos, el estrés, los problemas cotidianos, y si una persona quiere dejar de tener esas etapas, estos procesos de sonambulismo o problemas relacionados con el sueño, aquí hay un factor muy importante, Nacho, tiene que ver con la higiene del sueño. ¿Qué es esto? Bueno, tener horarios regulares de sueño y cumplir las horas adecuadas, es decir, acostarnos a la misma hora. Incluso, bueno, en el caso de ustedes y nosotros tenemos que hacer una pequeña siesta antes del programa, pero sí acostumbrarnos a tener los mismos horarios de sueño. Me acuesto a la hora que acaba el programa, bueno, hacerlo todos los días. Esto es por higiene del sueño. Claro, y fíjate que esto que menciona nuestro amigo sí tiene que ver el estrés, como tú lo dices. Estoy yo recordando ahorita un episodio de mi vida cuando empecé a trabajar en la radio, ya tiene algunos ayeres, y yo empecé manejando los controles y resulta que tenía un jefe bastante estricto, muy exigente. Cualquier lagunita luego te regañaban y era muy estricto. Entonces yo a veces dormido me despertaba pensando, yo soñaba que estaba haciendo una laguna. Una laguna es cuando de repente en la radio no se oye absolutamente nada. Eso por supuesto que son de las cosas que debemos evitar cuando se trabaja en la radio, que las agujas nunca se caigan, es como se suele decir, que las agujas siempre se estén moviendo, y eso es de lo que se trata esto. Entonces a mí me pasaba que cuando yo llegué con ese jefe era tan estricto, Gina, que hasta lo soñaba, y soñaba de repente que ya no había nada de música. En aquel entonces era una estación musical, y me levantaba rápido a querer poner otro cassette, otra música, un cartucho, se llamaban cartuchos, y a buscar el cartucho, y hasta que me di cuenta de que estaba haciendo eso dormido, fue cuando dije, no, ya me debo relajar porque pues no es para tanto, ¿verdad? Alberto Aguilar nos dice que de pequeño le cuenta a su mamá que se levantaba e iba a su cama a dormir en sus pies, luego se les quedaba viendo, iba a la habitación de sus papás, se paraba enfrente y se les quedaba viendo, pero él estaba dormido. Fue algo que pues asustaba y despertaba a sus papás, no sabían qué, pero se le quitó. Y fíjate que hay muchos mitos alrededor de esto de un sonámbulo. Por ejemplo, se dice que pues se puede morir, se puede volver loca, que no es conveniente despertarla porque entonces le puedes causar un daño, y como estos hay muchísimos mitos de acuerdo a este proceso que es el sonambulismo, pero lo que sí es cierto es que diferentes estudios determinan que no les puedes causar ni la muerte ni volverlos locos, pero sí los puedes asustar. Entonces el hecho, esta recomendación que tú decías, Nacho, de llevarlos de una manera no brusca, sino de una manera pues suave, llevarlos, regresarlos a su recámara, pero sin la intención de despertarlos, porque la persona está realmente dormida y a la hora que tú lo despiertas bruscamente, pues sí no le vas a causar lo que te dije, no lo vas a volver loco, no lo vas a hacer que se muera, pero sí lo vas a confundir. Entonces mejor regresarlos de manera suave a su recámara, a su cama en específico, para que pues ahí se queden determinados. Sí, hay personas, hay sonámbulos que tienen pues como la intención de salir de casa, hay que poner llave para que no vayan a salir, tener esas precauciones, porque también nosotros nos podemos quedar dormidos y esa persona puede salir y causarse un daño. Fíjate, Gina, que hay un caso de una niña que tenía 15 años y en cierta ocasión fue hallada acurrucada en la cima de una grúa de 40 metros de altura, después de subirse a ella completamente dormida. Ahí la encontraron, la vieron y ella estaba completamente inconsciente, Gina, estaba dormida y empezó a caminar, empezó a escalar y ahí se acurrucó y se durmió. Y afortunadamente la pudieron rescatar. Fíjate que la imagen de un sonámbulo, ¿se acuerdan ustedes que esto ha sido de épocas, los episodios del Chavo, ¿no? Ajá. Cuando están sonámbulos y que levantan las manos para caminar, adelante, sí. Esto es verdad, un sonámbulo tiene que levantar las manos para caminar. Esto no es así, más bien es un mito. Hay personas sonámbulas que no levantan las manos, pero lo que sí puedes ver es que no tienen los ojos cerrados, y entonces de esta manera pues pueden ver una escalera, subirse en ella, caminar sin pegarse con los objetos. Van con los ojos abiertos,
pero su estado no está en vigilia. El cerebro está en estado de sueño, a pesar de que tenga los ojos abiertos y que esté caminando. Entonces, por eso también te da cierto miedo, porque los estás viendo que tienen los ojos abiertos. Sin embargo, luego se identifica cuando una persona no está consciente, porque la mirada, sí, está vagando, está perdida. Entonces, no necesariamente tiene que levantar los brazos, sí puede tener los ojos abiertos, pero no está despierto, no está consciente. Ahora, fíjate, si alguno de tus hijos o algún ser querido tiene este problema, sería muy bueno que tú, si te das cuenta, vayas tomando nota, vayas teniendo una referencia para que regularmente, cuando esto se presenta, es en un ciclo, digamos, Gina, o sea, es cotidiano, digamos, como decía el joven de hace ratito, a las 3 de la mañana. Entonces tú tomas la nota de que es a las 3 de la mañana y se está presentando con una frecuencia tal, y entonces tú lo que debes hacer es 15 minutos antes de que llegue la hora, despertarlo, para que de esta forma rompas el ciclo y ya no continúe con esta actividad que tiene una vez que ya se durmió, ¿no? Pues sí, son pequeños tips que nos pueden ayudar a conciliar de manera mucho mejor el sueño, porque también en estos procesos tenemos, aquí ya también lo hemos dicho, la parálisis del sueño, otros trastornos del sueño que muchas veces se identifican con situaciones extrañas, sobrenaturales, y que sí, en algunas ocasiones sí pueden identificarse con ello, pero otras simplemente es un trastorno del sueño. Sí, claro. Ahora mencionan que a lo mejor la gente se preocupa porque dice, no, es que se va a lastimar, sí se pueden lastimar, pero esencialmente se van a lastimar si es que tropiezan con algo, si es que caen de alguna escalera, si es que se golpean con algún objeto que no esté muy visible. Es decir, el peligro que se corre no es propiamente del hecho del sonambulismo, sino más bien de lo que está en su entorno. Exactamente, pues mucho que conocer sobre el sonambulismo. Y la pregunta, Nacho, ¿qué tiene que ver esto con las situaciones extrañas sobrenaturales? Este programa, como lo decimos al inicio, es precisamente de esos fenómenos extraños, insólitos, que pues nos dan de qué hablar y que hemos comentado aquí que hay muchas personas. Imagínate, esta noche simplemente dijimos que el 30% de los adultos tienen algún episodio de sonambulismo en su vida, y hoy todos los comentarios que hemos recibido son muchísimos, no nos imaginamos que fueran tantos, de personas que nos comentan que son sonámbulas, y pues es un dato que estadísticamente nos da mucho, Nacho. Sí, Gina, porque pues nuestro cerebro está activo, aunque nosotros aparentemente estamos dormidos, el cerebro sigue trabajando, y entonces primero no descansas bien, ¿no? Porque como sigue trabajando, sigue haciendo actitudes, sigue tomando el control de todo el cuerpo, cuando se supone que se debe relajar, ¿no? Y ahí es donde el cerebro aprovecha para, digamos, que resetearse y poder eliminar la información que no te sirve, o la información que sí te sirve, guardarla. Entonces es para lo que se aprovecha el sueño, entre muchas otras cosas. Ya hablaremos de los beneficios de dormir bien. Sin embargo, Gina, también hay personas que en ese momento reflejan la angustia que pueden tener. Es decir, algunas personas se levantan a caminar o a correr porque sienten que están huyendo de algo que los está persiguiendo, que los está correteando o que les pone la vida en peligro. Entonces huyen, pero también es parte del sonambulismo. Es decir, ahí mismo pueden reflejar algún otro problema que tengan. Fíjate, Venancio Armendáriz dice que él tuvo una experiencia de sonambulismo con una sobrina. En aquel tiempo ella tenía 10 años, no sé si sigue actualmente con ese problema. Ella dormía, salía a la calle con una almohada y la vio. Dice que en una ocasión él vio cómo se acostó en la calle, pero iba dormida. Tomaba su almohada y se dirigía a la calle, y pues sí, fue una experiencia que no se le ha olvidado. Pues sí, es que más o menos hay una cifra que dice que 1 de cada 5 niños llega a caminar dormido con alguna regularidad, es decir, que presentan este fenómeno, y por lo menos un 40% lo ha hecho al menos una vez. Y fíjate, para terminar con esto que también es de lo sobrenatural, dice así
hace como aproximadamente unos 10 años, yo tengo 21, esto sucedió en el Estado de México, viví un tiempo allá en un pueblito que se llama Portezuelos, era un día cualquiera, mi hermano, mi primo y yo salimos como a las 8 de la noche, nos quedamos como unos 5 minutos de distancia, pero había unos ladridos de los perros, teníamos un poco de miedo y de regreso a nuestra casa, mi primo escuchó un sonido en unos arbustos, no le hicimos caso, pensamos que era un perro, pero resulta que vimos a un ser con una capa negra. Sigue el relato y nos gustaría que tú nos lo platicaras, ¿qué te parece? Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar. Recuerda que el Miedofón está trabajando duro. 55 21 93 59 26. Si eres feliz sin mí, imagínate conmigo. Sabiduría en las redes. Hoy tenemos una entrega muy especial de una colaboradora. Es un tema de fantasma en un hospital. Sí, Gina, y es que esto sucede en todo el mundo, esto es general, esto es global, y por eso invitamos a personas que estén interesadas en platicarnos todas esas historias que les han sucedido en el lugar donde radican y que tengan esa inquietud por el misterio, por lo sobrenatural, para que nos compartan, así como lo va a hacer nuestra invitada de hoy. Tenemos con nosotros a Susana Fabregat, este tema relacionado con fantasmas, con un hospital abandonado. ¿Esto dónde ocurre? Ocurre en la ciudad de Nueva Orleans. Lisa Valley trabaja en un hospital del centro. Tomó las fotografías, muestran en una de las ventanas de un terrorífico edificio. Se ve iluminado una pequeña ventana con un árbol de Navidad. Todo hubiera sido aparente normal, a no ser que este edificio es del Hospital Charity, que fue cerrado después de que el huracán Katrina causó muchos estragos en él. Tuvo que ser cerrado y clausurado precisamente para evitar que entraran malvivientes y malhechores. La inundación llegó hasta el 3er piso, así es que es imposible que se tenga acceso. De hecho, el hospital está completamente destruido. Otra cosa es que la luz eléctrica no sirve y las condiciones del edificio están en un estado deplorable y es imposible su acceso. Sin embargo, este pequeño árbol causó una sonrisa de esperanza en Lisa, es lo que ella escribe en su mail y en las fotografías. Pero bueno, pues no es de esperarse, porque Nueva Orleans es una de las ciudades más embrujadas, así es que voy a subirles las fotografías a ver qué piensan. Algunas personas han hecho comentarios que a lo mejor son los homeless que entran, o alguien que entró y está viviendo ahí. Te hubiera dicho, puede ser, a no ser que está casi en los últimos pisos, el edificio es altísimo y el acceso es difícil. Tiene 10 años sin mantenimiento, los elevadores no se usan, no hay electricidad, no hay aire acondicionado, y antes que esto ya se sabía que el hospital presentaba ya fenómenos paranormales desde mucho antes que llegara Katrina. Un hospital está impregnado de sufrimiento, de dolor, de personas que fallecieron en este lugar, y entonces toda esta energía se va concentrando ahí, y más cuando es un lugar abandonado y que, como tú refieres, no es la primera ocasión que hay un registro de una situación sobrenatural, pues se van aunando estas evidencias. Sí, y además de esto, el edificio era de la gente más pobre o gente que venía, los inmigrantes que se caían, llegaban balaceados, gente que realmente llegaba sufriendo. El Hospital de la Caridad no les cobraba, los ayudaba, entonces era un servicio tremendo. Además de que el edificio fue construido sobre uno de los panteones. Se supone que cuando la ciudad creció, uno de los panteones fue removido de este lugar y los cimientos quedaron ahí, aunque solamente se removieron algunos que otros cuerpos que fueron de judíos y de cristianos, pero los no creyentes, los esclavos y la gente de la calle pues quedó ahí porque nadie los reclamó. Entonces, como dices tú, queda impregnado, y cuando veas el edificio, qué feo está, más miedo te va a dar. Porque ahí han sucedido muchísimas cosas, y sobre todo me estabas comentando que en los panteones allá también hay cosas muy raras, ¿no? Hay una gran cantidad de panteones.
Sí, fíjate que es una historia muy bonita, de hecho se llevaría a otro programa, pero sí te voy a hacer el comentario. A ver. La ciudad está completamente llena de panteones porque desde que se fundó la ciudad había un gran problema. Nueva Orleans está construido sobre pantanos. Entonces, cuando tú rascas un poco, a 1 metro de profundidad ya encuentras agua. Le llevó 100 años aproximadamente a la gente de Nueva Orleans darse cuenta de esto, porque cuando ellos metían a sus muertos, empezaban las primeras lluvias o comenzaba a inflarse el cuerpo después de la descomposición, inmediatamente salían como burbujas de gas. Entonces, con un olor horroroso, ¿no? Sí, no deja del olor horroroso. Y la gente que no estaba acostumbrada, imagínate, en ese tiempo, con las creencias que tenían, en la primera lluvia ya veían al muerto flotando por toda la calle, porque antes los panteones no estaban cerrados. Era pues precisamente el lodo y pantano. Entonces era algo muy, muy especial aquí en Nueva Orleans. Para la próxima entrega, aquí se los prometo, les voy a tener ahora sí que la historia y la evolución de los muertos de Nueva Orleans. Está muy interesante, te da más que nada la idea de por qué dicen que es una ciudad maldita. Muchas gracias, Susana Fabregat, desde Nueva Orleans. Hasta luego. Buenas noches. Y ahora vamos a una nota insólita. ¿Tú has oído hablar de los humanoides voladores? Bueno, pues es que un pasajero de un avión fotografió a un misterioso humanoide caminando sobre las nubes. Esto lo hizo a 30,000 pies de altura mientras viajaba en un avión. Este fenómeno es inexplicable, obviamente, implica avistamientos de extrañas criaturas en el cielo, flotan, no tienen alas, no se les ve una forma evidente de propulsión y en ocasiones aparecen acompañados de otros seres voladores. Incluso algunos expertos en este tema aseguran que este inusual fenómeno de los humanoides voladores se remonta más o menos a hace 17,000 años, porque han encontrado evidencias o constancias en las pinturas rupestres, sobre todo de Francia. Incluso hay algunos investigadores que van más allá y aseguran que muchas de estas entidades son de otros mundos, en lugar de ser criaturas o nombrarles humanoides voladores, pues dicen que más que humanoides voladores son seres que no pertenecen a nuestra galaxia. Fíjate que recientemente, y esta es la nota, Nick O'Donoghue es director de un equipo de soporte de software de Irlanda. Él se encontraba a bordo de un avión que estaba realizando un trayecto desde Austria hasta Irlanda. De repente se asoma a la ventana, vio una extraña figura en el cielo. Él no entendía muy bien, a lo mejor pensó que era alguna formación de las nubes, pero cuando se le quedó viendo unos segundos, decidió tomar su cámara y fotografiarlo, pero no quedó satisfecho con esto y entonces le preguntó a 2 jóvenes que iban a su lado si se podían asomar a la ventana y checar lo que se estaba viendo. Eran 2 chicas, ellas dijeron que también veían ahí una figura misteriosa, que no le encontraban explicación, y entonces ellas también se quedaron sorprendidas. Por una parte, la tomaron a 30,000 pies de altura. Obviamente un humano no podría estar caminando sobre las nubes de esa manera. Hay quienes dicen que pudo haber sido el humo de algunas chimeneas de una central eléctrica o de una fábrica, o un montaje, o bien también existe la teoría pues de este fenómeno humanoide volador. ¿Cuál crees que sea la explicación a esta fotografía? El miedofón sigue listo: 55 21 93 59 26. Ojalá pudiera ver el futuro, para saber si todo esto valdrá la pena. Sabiduría en las redes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Desde acá, desde Manzanillo, Colima, les mando muchos saludos. Yo también soy radioaficionado de La Mano Peluda y los estoy oyendo ahorita. Pues aquí los oímos desde Manzanillo, Colima, La Mano Peluda. Soy Franco Guzmán, a sus órdenes, amigos. Buenas noches. Gracias por estos mensajes de voz que nos dejan a través del miedofón.
Desde luego que tu participación es fundamental en este programa y queremos que lo sigas haciendo, así que no dejes de utilizar este recurso. Ahora les vamos a platicar sobre ciudades subterráneas en la literatura. Estas también llamadas ciudades intraterrenas han ganado mucho prestigio, mucha fama dentro de lo que es pues el contexto de las leyendas urbanas. En casi todos los países existe algún ejemplo, Nacho, de este tipo de arquitectura subterránea. Sin embargo, hoy no les vamos a hablar de ninguna leyenda o de algún mito sobre estas ciudades intraterrenas, sino de las ciudades subterráneas más conocidas de la literatura, y de ahí que se deriven muchos mitos y esas leyendas precisamente. Bueno, pues por supuesto que si hablamos de estos reinos subterráneos, tenemos que mencionar forzosamente a Dante Alighieri, que él escribió la Divina Comedia, todos la conocemos, es de nuestra literatura universal, pudiéramos considerarlo así. Bueno, pues ahí se nos introduce en las dependencias infernales, un territorio vasto y que penetra hasta el centro de la Tierra, Gina. Fíjate que menos conocida pero también interesante es la novela Los viajes subterráneos de Nikolai Klim. Allí, en esa novela, Nikolai cae dentro de una cueva, pasa ahí varios años entre túneles, cavernas, y pues se menciona que están habitadas por esquivas criaturas hasta que finalmente logra emerger a la superficie. Son temas y libros que nos van llevando al imaginario, Nacho, que nos va construyendo pues que existe verdaderamente algo abajo de la tierra, una ciudad que pudieran ser referencia a estas novelas. Y es que, Gina, no todos son paisajes hermosos, no todo es un bonito mar, el océano, las islas, las gaviotas, sino que hay mucho que escribir, y hay personas que se han dedicado precisamente a pensar en el otro lado, en donde casi nadie se mete, que pudiera ser el centro de la misma Tierra, Gina. Y otro autor que también se ha ocupado de estas ciudades subterráneas es Giacomo Casanova. En 1788 él escribió su obra Icosamerón, dividida en 5 gruesos volúmenes. Es acerca de 2 hermanos que descubren la ciudad interna y utópica de Megamicres, habitada por personas de distintos credos, colores y sexualidad. En cierto punto de este viaje se introducen nuevas razas, por ejemplo, una extrañísima colonia de enanos hermafroditas. Para documentar este tema, pues estuvimos buscando y seleccionando esas novelas que nos pudieran ilustrar sobre estas ciudades subterráneas. Tomamos, por ejemplo, una novela del siglo XIX, donde Fadej Bulgarin publicó Un cuento improbable, o también pues es conocido como Un viaje al centro de la Tierra, donde cuenta sobre 3 ciudades intraterrenas, una que es habitada únicamente por arañas, la otra es ocupada por simios, y la otra pues es un reino de una especie de humanos como si fueran albinos, se describen como blancos, incluso el cabello también blanco, y cuya capital se llama Utopía. Entonces esta novela nos maneja también un paisaje, y ya en el siglo XIX, que pues, Nacho, yo creo que es la base de novelas posteriores que nos hacen imaginar. Por supuesto, Gina, pues no podemos dejar de lado a Edgar Allan Poe. También él cedió ante la idea seductora de un mundo bajo la tierra. Esto parece que a muchas personas les genera mucho conflicto, mucho caos, porque es algo que poco se explora. Sin embargo, en 1838, Edgar Allan Poe publicó la narración de Arthur Gordon, donde relata la existencia de una ciudad de piedra que está bajo el Polo Sur. ¿Tú te imaginas estar en ese sitio? También yo creo que van a estar de acuerdo conmigo, Nacho, y tú también, que el crédito de haber popularizado las ciudades subterráneas pues definitivamente pertenece a Julio Verne. Esta teoría sobre la tierra hueca pues comienza en la novela Viaje al centro de la Tierra, donde, si tú te acuerdas, pues su protagonista desciende alrededor de 87 millas y descubren una región que ocupa aproximadamente el largo de Europa. Entonces yo creo que este es un referente. Lewis Carroll hizo 2 aportes fundamentales, Gina, a las ciudades intraterrenas. En la novela de 1865, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, que originalmente se tituló Las aventuras de Alicia bajo la Tierra. Fíjate que Edgar Rice publicó En el núcleo de la Tierra, y ahí pues él informa sobre el reino perdido. Para empezar, la entrada principal se encuentra bajo la selva africana, es un sitio conocido por pocos humanos, ahí refiere, entre ellos Tarzán.
La geografía coincide con la superficie de la Tierra, es decir, hay una Europa y una Sudamérica, pero de manera subterránea. No obstante, la ciudad está suspendida en el centro del planeta gracias a una esfera misteriosa. Entonces ahí se vive pues en un eclipse perpetuo, ahí también se define a un sol y a una luna. La diferencia es que son intraterrestres. Vaya que eso sí que es un misterio, Gina, y además, pues sí, si ya nos ponemos a filosofar, pudiera existir algo justo en el centro de la Tierra. De hecho, se ha mencionado que hay seres que provienen de allá, que viven un espacio paralelo al nuestro, sin embargo ellos están como si fuera otro mundo. Y yo cuando escucho hablar acerca de esto, me imagino las células, Gina, cómo están compuestas, y en su interior puede haber muchísimas cosas, ¿no? Es decir, depende de la especie de esa célula o del origen de la célula. Así también es como yo pudiera considerar que adentro de la Tierra misma pudiera haber alguna civilización oculta o por ahí escondida, y que hay de vez en cuando se dejan ver. Fíjate que así como hay personas que están fascinadas con la ufología y se pretende encontrar una vida extraterrestre fuera de nuestro planeta, pues también está el otro lado, estudios y teorías que dicen que hay una tierra, que hay algo más abajo precisamente de esto que estamos viviendo, y entonces pues muchas personas lo refieren como mitologías. Sin embargo, hay otros que aseguran pues que sí, efectivamente hay una civilización viviendo en un mundo completamente diferente debajo de nosotros. Esta teoría, pues la teoría de la tierra hueca, no es solo un elemento de la mitología y de la ciencia ficción, pues también hay muchas leyendas e incluso algunos teóricos que han afirmado que esto es verídico. Pero Gina, aquí estamos hablando de una especie, en el caso de que existan, que serán muy diferentes, bastante resistentes, porque pues tú sabes que entre más profundo estés escarbando, estés cavando, es más caliente la Tierra. Es decir, la Tierra en su núcleo forzosamente es algo con una temperatura insoportable en su núcleo. Es lo que han mencionado algunos investigadores. Por lo tanto, esta teoría, esta imagen de seres, no sabemos si son pequeños o gigantes, es un poquito increíble, pero de eso se trata este programa, Gina. Pues sí, esto que nos hace reflexionar y conocer un poco más e invitarnos a estar investigando y estudiando más de estos temas poco difundidos a nivel cotidiano, pero estamos recibiendo esos comentarios. El tiempo, como siempre, Nacho, pues es muy corto para abarcar todos esos temas, pero definitivamente son estos pincelazos que damos para entre todos ir conociendo, investigando, ir documentando toda esta información que por supuesto nos va adentrando a este mundo de lo insólito y de lo que no tiene explicación, pero que sabemos que hay algo más allá de lo que estábamos viviendo día a día. Fíjate que eso es lo que me gusta de tocar estos temas, que podemos hablar de muchísimas cosas que aunque aparentemente no existan, no se vean así en lo superficial, si te pones a pensar o a meditar un poquito más profundo, puedes llegar a la conclusión de que no sabemos todo. Y no me refiero a nosotros, a ti, a mí como individuos, sino me refiero como humanidad. Hay tantas cosas que ocurren y ni siquiera nos hemos preguntado por qué. Y cuando lo hacemos no sabemos la respuesta en todo caso. Esos son los temas, es la casuística que nos gusta abordar, Gina, porque aparte de todo, la fenomenología extraterrestre, intraterrestre, los seres míticos que se han visto. Esta semana hemos hablado del Yeti o del pie grande, cosas así cuando platicamos del Mothman. En fin, son muchas cosas que no podemos decir fehacientemente, no existen. No es posible, porque hay gente que los ha visto, hay personas que han testificado su aparición. ¿Tú crees que habrá realmente un reino subterráneo habitado por formas de vida desconocida, incluso vegetación, criaturas, civilización, lo que tú quieras? Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar. Recuerda que el Miedofón está trabajando duro. 55 21 93 59 26. Hay dos ocasiones en las que debes aprender a mantener la boca cerrada: cuando estás buceando y cuando estás molesto. Sabiduría en las redes. Continuamos con el programa. Aquí tocamos temas sobrenaturales, pero también interesantes, que no tienen explicación lógica. Estamos aquí
combinando estos sucesos extraños, pero también con historia, con cultura, y me refiero a que en pasadas ocasiones, emisiones, hemos estado hablando acerca de los misterios de Teotihuacán, este lugar en el que se encuentra, por ejemplo, la Gran Pirámide del Sol, que si tú la has visitado, tú que me estás escuchando, es bastante cansado llegar hasta arriba, hasta la punta, pero una vez que llegas es impresionante el panorama que ves, lo que se siente, y además, bueno, sí está muy muy cansado, pero aquí precisamente la Pirámide del Sol se dice que entre los siglos 1 y 7 fue el corazón de Teotihuacán, una de las ciudades más influyentes de Mesoamérica, con más de 125,000 habitantes. Aquí parte uno de los misterios, qué pasó con todos esos habitantes, por qué huyeron, por qué desaparecieron, y bueno, es uno de los tantos enigmas que se encuentran de este lugar. A mí siempre me ha tenido intrigado qué es lo que ocurrió con esas personas, quién construyó las pirámides, cuál es el motivo por el que tenga esas dimensiones. Se dice que también el número de escalones o peldaños tienen un significado muy especial, pero ¿por qué no platicamos con un historiador y además investigador, Gina? Tenemos con nosotros a Daniel Romo, que nos ha traído entregas exactamente de este tema, y hoy también nos va a hablar de otro de los puntos importantes de Teotihuacán. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches, Nacho y Gina. Buenas noches, Daniel. Hola, Daniel. El tiempo nunca es suficiente cuando estamos hablando de este lugar que tiene enigma, que tú conoces perfectamente y que además nos quieres compartir más de esta información. Exacto, Gina. Mira, ya tiene muchos años que yo he estado visitando el lugar continuamente y haciendo una serie de investigaciones. Principalmente investigación de campo, algo de investigación documental, y dentro de las investigaciones de campo he conocido a varios vendedores, he platicado con algunos arqueólogos, con algunos sociólogos respecto a dicho lugar. Lo interesante de esta zona arqueológica es no solamente la parte de la estructura, de la arquitectura, sino también, la parte de la estrategia de cómo fue construida esta gran ciudad, cómo la gente que habitó el lugar tenían algunos ciertos privilegios, pero también había grandes misterios en el mismo lugar. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Cuando uno llega a la zona arqueológica, existen 5 puertas. De estas 5 puertas, cuando tú entras por la primera puerta, que está hacia el lado sur, y a un lado está lo que es el barrio de la Ventilla, está Tetelco, está Tetitla, está Zecuala. Resulta que te encuentras no solamente con una zona arqueológica orientada hacia la constelación de Orión, sino también cómo están orientadas estas estructuras a los 4 puntos cardinales. Entras por la puerta 1, ves una serie de negocios, pero nunca te podrías imaginar que allí había un basurero en el lugar, o en un caso también dado, ¿dónde estaba el mercado? ¿Dónde se reunía la gente del pueblo? ¿Quiénes tenían esos privilegios únicamente para entrar a esa zona arqueológica? Bueno, lo que conocemos como Teotihuacán. La clase sacerdotal que tenía ese privilegio. Pero también uno no se se ha puesto a imaginar que no solamente ahí convivían los teotihuacanos, sino que también ya existían otros grupos ahí de convivencia, como toltecas, como huastecos, como mayas. O sea, era una población plural, donde al final de cuentas intercambiaban no solamente conocimientos, sino era una convivencia de grupos. Cuando pasas por la puerta 2, encuentras con la Pirámide del Sol, en la parte de enfrente. Es una pirámide que tiene una altura de aproximadamente unos 63 metros de altura. Pero la reconstrucción que se hizo de la pirámide no es la que nosotros vemos actualmente.
Ignacio Marquina en la arquitectura mesoamericana nos hace de alguna manera un replanteamiento de cómo se tuvo que reconstruir toda esta área y principalmente la pirámide del Sol. La gente sube y en el último cuerpo llega y ve un pequeño fierro ahí y piensa que ese es el punto final de lo que era la pirámide. No, había otro pequeño basamento piramidal y rematado por una gran escultura. Okay. Pensamos que llegar a la punta de la pirámide es cargarnos de energía, ¿verdad? Sí. Como si llegáramos así como por una batería y esperáramos ahí un carro alrededor como para cargarnos de energía solamente en las partes altas de la pirámide, ¿no? Toda la zona encierra un gran magnetismo. Si ustedes observan cuando llegan, ven mucha piedra volcánica. Sí. Ajá. Pero nunca se han puesto a pensar que debajo de la pirámide o de la zona arqueológica hay un gran conjunto de oquedades, de cuevas que se hicieron precisamente en la formación del área cuando surge, cuando tú llegas, ves una serie de construcciones alrededor y piensas que son pirámides hechas en su totalidad por el hombre. No, eran cerros, que son cerros revestidos de piedra. Eso es lo misterioso de Teotihuacán, Nachuyina. Oye, entonces las pirámides en su interior, ¿qué tienen o qué hay? Nos mencionas que hay una especie de oquedades, que hay, ¿qué será? Pasadizos. ¿Existe algo? Vamos, las pirámides de Egipto sabemos que fueron tumbas, ¿no? No, en este caso, fíjate que nunca se pensó, en el caso de las pirámides, que los últimos trabajos, las últimas investigaciones que se han hecho, la pirámide de la Luna, en la pirámide del Sol y en el conjunto de Quetzalcóatl, nunca pensamos de que fueron utilizadas como para enterrar a los grandes sacerdotes, a los grandes emperadores. Ajá. Los últimos estudios sí empiezan a demostrarnos que fueron utilizadas principalmente para sacrificios humanos, como ofrendas. Actualmente, dentro de las últimas investigaciones, se están tratando en el conjunto de Quetzalcóatl, en el Tlalocan, de encontrar precisamente en esa galería, encontrar a los grandes dirigentes. Todavía no se sabe a ciencia cierta qué está pasando ahí. Esas investigaciones se mantienen con mucho hermetismo y de la información que sale a veces es una información que se da a conocer después de que ya pasaron 2 o 3 meses, ¿no? Es precisamente el hermetismo que existe al respecto, ¿no? Oye, Daniel, o sea que hay muchas cosas todavía por descubrir ahí en las pirámides de Teotihuacán y toda la zona arqueológica en sí. Bastante, mucho todavía falta por investigar. Imagínate un área de 70 kilómetros cuadrados. Algunos hablan de 40, 30 kilómetros, pero aproximadamente son unos 70 kilómetros cuadrados, donde únicamente se ha trabajado apenas el 15%. O sea, todavía falta mucho por trabajar en esa zona arqueológica. También hace falta saber qué pasó con toda esa población, ¿verdad? Así es, era la pregunta inicial del día de hoy, Daniel. Sí, mira, es un gran misterio. No se sabe qué pasó con esa población, pero alrededor existen otros vestigios arqueológicos donde se encuentra de alguna manera esa parte de la herencia de la cultura teotihuacana. Cerca de ahí hay un lugar que se llama Ciudad Sagún, y hay una pequeña pirámide que se le llama la pirámide del Tecolote, en la sierra de Huihuingo. Uno llega ahí y uno ve ciertos vestigios teotihuacanos ahí. ¿Qué pasó con toda esa gente? Posiblemente hubo una gran sequía, posiblemente sufrieron alguna invasión de grupos bárbaros. No se sabía ciencia cierta qué pasó con toda esa población. Lo que sí sabemos es de que alrededor de toda esa zona arqueológica existen vestigios arqueológicos teotihuacanos. Oye, pero ¿se han encontrado restos óseos en esa zona o no? Sí. Mira, en lo que es la parte de la ciudadela,
Se dice que hay una especie de ofrenda donde hay 260 esqueletos. Wow. Ajá, así que date una idea. Y de las investigaciones últimas que están haciendo la pirámide de la Luna, se han encontrado también mucha ofrenda relacionada con restos óseos también. Pues bastante interesante la información. Esperemos que llegar a una conclusión a lo largo de los días, Daniel, y saber cuál pudiera ser alguna de las causas o motivos por qué esta ciudad fue abandonada. Te agradecemos mucho. No tienes por qué agradecer, Nacho, estamos para servirles. Próximamente vamos a estar platicando más porque todavía se encuentra más información que debemos saber y que Daniel nos va a estar compartiendo. Muchas gracias y vamos a ir a una pausa, te estamos esperando. El Miedofón 55 21 93 59 26. Frase corta se comparte, frase larga se pierde. Sabiduría en las redes. Continuamos y ya está todo listo para seguir escuchando esas historias y relatos que nos han enviado a través del WhatsApp y que poco a poco vamos a compartir con todos ustedes. Fíjense que mi mamá ha estado muchas veces en el hospital y en una de esas veces que mi papá venía de regreso con ella, dice que se quedó dormida y se empezó a poner así como nerviosa, como que estaba soñando mal. Él la despertó y ella le dijo que bueno, había tenido pesadillas con unos niños que habían tenido un accidente ahí. Bueno, pasó. Y cuando llegó a casa nos platicó que en el hospital estaba ella en un tercer piso. Y cuando empezó a despertar de la anestesia y todo eso, vio a alguien parado afuera de la ventana viéndola. Entonces dice que ella reaccionó, se le fue hasta el sueño y dijo, ¿cómo va a haber alguien si estoy en un tercer piso, no? Entonces pues se sorprendió y dice que cuando volvió por el medicamento como a dormirse, no estaba dormida. Vio a un hombre de negro como con gabardina y un sombrero antiguo y que ya le ganó el sueño por la anestesia y en su sueño lo volvió a ver y ella se le ocurrió preguntarle qué quería y este hombre le dijo que estaba buscando a Gertrudis Espinosa, pero mi mamá, bueno, ella se apellida Vargas Espinosa, entonces le dijo, no, yo soy Vargas Espinosa, no sé a quién buscas. Y él le decía que quería saber quién era, ¿no? Entonces, bueno, pasó y para nuestra sorpresa, bueno, nos contó eso y a la casa le empezaron a pasar muchísimas cosas. Ella lo seguía viendo ahí en la casa cuando ella dormía y los niños que había soñado los veía y era muy raro porque cuando nosotros nos íbamos a la escuela solamente subíamos a darle su besito y nos íbamos, ¿no? Entonces ella nos dice, una vez vino tu hermana con los niños, le digo, no. Sí, yo estaba dormida, le digo, no. Entonces me platicó que se quedó dormida y escuchó que entraron unos niños, 2, y le decían, shh, tápala, no la despiertes, ¿no? Así susurrando. Y la tapaban, despertaba tapada, cobijada, y sentía como se sentaban en la cama. Incluso vio como se sumía la cama, de que alguien estaba ahí sentado. Y fue muy raro porque este hombre, bueno, mi mamá le decía Gertrudis porque era a quien buscaba. Se lo llevó, por decirlo así, a la casa y le avisaba cosas. En una ocasión ella tenía que ir al hospital y le dijo él, en el sueño se le apareció y le dijo, no vayas porque la doctora no va a ir. Y sí, a la mañana siguiente ella se levantaba temprano, se arreglaba
y me dice, ¿qué crees que soñé esto? Y más tarde de regreso, ¿qué crees que sí? Como en mi sueño no estaba. Y en otra ocasión le avisó a mi mamá de un accidente. Le decía que él le enseñó en un sueño que iba a haber un accidente con un auto, que los iban a asaltar, y soñó a mi papá con amigos. Y pasa que ella le contó su sueño y mi papá por uno u otro problema no pudo asistir a esa reunión. Bueno, iban a ir a comer saliendo del trabajo y sí pasó lo que ella había soñado y cosas así. Igual una vez le dijo, bromeando, ¿no? Por el lugar de la cama, no, quítate, no, aquí me voy a quedar. Y bromeando a mi mamá se le ocurre decirle, le voy a decir a Gertrudis que te quite. Y sí, al poco rato mi papá estaba muy inquieto, no podía dormir y sentía que lo tocaban y así, hasta que se cambió de lugar, le dio su lugar a mi mamá y ya quedó. Entonces, pues así pasaron muchas cosas. Ella le decía que se fuera, que ya no conocía a Gertrudis, y le dijo, entonces dime en dónde busco. Lo mandó a otro lado y a mi mamá, pues no sé, se le ocurrió decir en un sueño de una tía que vive lejos y le dice, no, allá donde Espinosa a lo mejor sí. Y dejaron de verse cosas en la casa y unos meses después nos dijo esa tía que lo vieron, precisamente le contó, y mi mamá se sorprendió y le dijo, es que yo lo mandé, pero pues nunca pensé, ¿no? Que sí iba a aparecerse. Y regresaba y le avisaba cosas y todo. Y ya después de un tiempo para acá se dejó de ver. Muchísimas gracias. Este es un medio por el que tú también puedes compartir tus experiencias. El tiempo en la madrugada también se pasa muy rápido. Ya llegamos a las 3 de la mañana y queremos más. Sin embargo, el tiempo se terminó, pero te invitamos a que continúes con nuestra cita que tenemos cada noche, que tengas excelente fin de semana e inicio de ella, y también que Dios te bendiga. Soy Georgina Avilés. Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y por supuesto con todos ustedes, porque juntos llegamos a la conclusión de esta emisión. Que tengas una excelente noche, que descanses y, como decimos aquí, ¡Cabot!